Hola, buenos días y bienvenidos a tu libro histórico. Yo soy Angélica. Y yo, Isabel. Hoy les vamos a hablar sobre los presidentes de México, desde Carranza hasta Cárdenas, que ocupan el periodo de 1917 hasta 1940, en el cual se caracteriza por el intento de cada uno de los presidentes por pacificar el país, siguiendo de base la Constitución de 1917. Claro que sí, el país presentaba en 1917 una situación ruinosa. Había caudillos militares dispuestos a competir por el poder, bandolerismo, crisis económica, oposición política al nuevo gobierno. En conclusión, México no era el mismo país. Se había dado un proceso evolutivo que conjugaba la experiencia política de los modernos revolucionarios con el surgimiento de un nuevo orden social. Hoy hemos decidido hacer algo diferente, así que invitamos a dos historiadoras para que nos hablen más a fondo sobre este tema. Tenemos a Carla Pérez y a Victoria Turell, egresadas del UNAM. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas de estar aquí. La verdad es que sí, siempre hemos escuchado tu programa y nos preguntamos, ¿cuándo tendríamos el honor de estar aquí? Así que en efecto, comentaremos sobre este periodo de pacificación, empezando con Carranza, que abarcó de 1917 a 1920. Venustiano Carranza tuvo dos fases, como primer jefe en 1915 a 1917 y como presidente constitucional después de ganar las elecciones. Estuvo en el Partido Liberal Constitucionalista. Podemos decir que la situación económica no era muy buena por la falta de moneda y circulante. Él también lo que hizo fue incrementar la autonomía del Poder Judicial. Cabe mencionar que Venustiano Carranza dio abasto a las ciudades y ordenó las obras públicas que crearían empleos, al igual que generó la confianza en el gobierno. Esas fueron algunas de las aportaciones en cuanto a la cultura. Sí, una de las contribuciones de Carranza más importantes, tal como en el proceso revolucionario que se desarrolló en medio de la Primera Guerra Mundial. En el ámbito internacional se tuvo que seguir soportando presiones del gobierno norteamericano debido a la legislación petrolera y a la neutralidad mexicana de la Primera Guerra Mundial. Ya para 1917, el gobierno de Alemania intentó inmiscuir a México en la lucha, sin éxito alguno. Igualmente, que firmó un acuerdo con la Casa del Obrero Mundial, de modo de impulsar una reforma laboral. Sin embargo, en 1916, dicha asociación sindical fue disuelta por fuerza, a raíz de una huelga general ocurrida en la Ciudad de México, sentenciando a muerte a los huelguistas. Seguidamente, la incertidumbre en el campo fue ocasionada por los repartos de tierra en ciertas regiones económicas y por la dificultad para explotar. A causa de la inseguridad que había en las redes de transporte, dicho suceso pasó entre los años de 1914 a 1918. Y para el año de 1920, Carranza, siendo un presidente, trató de imponer como el nuevo presidente a un civil de nombre Ignacio Bonillas, quien era embajador de México en los Estados Unidos. Eso provocó que todos protestaran y principalmente Álvaro Obregón desconociera a Bonilla, sacando así el plan de Agua Prieta, en el cual se desconocía a Carranza y a su gobierno. Cuando este último se dio cuenta del gran apoyo que tenía Álvaro Obregón, decidió mejor llevar su gobierno al puerto de Veracruz. Posteriormente, Venustiano Carranza se fue a la Sierra del Norte del estado de Puebla. Las tropas del general Rodolfo Herrero lo buscaron y lo asesinaron el 21 de mayo de 1920. Así que con el éxito del plan de Agua Prieta, que el gobierno pone como presidente interino a Adolfo de la Huerta, el cual estuvo de junio a noviembre de 1920. Cierto, y aunque su periodo fue corto, hizo algunas cosas de gran importancia. Principalmente buscó la reconciliación entre zapatistas y villistas, incorporando a los primeros ejércitos federales en la División del Sur. Sí, al igual que eliminó a jefes militares partidarios de Carranza, apoyó a militares que le brindaron apoyo, nombró como rector la Universidad Nacional a José Vasconcelos y cabe recalcar que logró la rendición de Villa, ofreciéndole tierras a cambio y el licenciamiento de su ejército. Y también recuerda que logró la rendición de Félix Díaz y Pablo González, que fueron capturados y enviados a Estados Unidos. Pero pues su periodo fue corto y en las siguientes elecciones Álvaro Obregón fue elegido presidente, aunque más que elegido, digamos que fue puesto, ya que había una alianza entre De la Huerta y Obregón. Exacto, por ello que Álvaro Obregón, que fue del 1 de diciembre de 1929 al 30 de noviembre de 1924, estaba en el Partido Laborista y se pudo destacar más que nada por la cultura y la educación.
De hecho, el presupuesto destinado a la educación fue el más alto en las primeras décadas del siglo XXI. Así es, lo que el gobierno hizo fue establecer la Secretaría de Educación Pública y a quien dejaron a cargo fue a José Vasconcelos en 1921. Él fue el que animó la construcción de escuelas, ¿no? Así como también el programa de emisión culturales y de apoyo a las artes que convirtió en la educación mexicana de pintura. Efectivamente, el objetivo principal era establecer una política educativa oficial sobre fases distintas a las del porfiriato. Se podía ver las paredes llenas de colores por los principales artistas mexicanos de esa época. Pero hablando de escuelas, se inició el funcionamiento de la Escuela Nacional de Agricultura y la campaña naviera mexicana. Hizo publicaciones de obras de autores clásicos para su distribución entre niños y jóvenes. Y si mal no recuerdo, tuvo conflictos con la iglesia. Pasó como en el siglo XIX, la iglesia se rehusó a ceder su preeminencia social. Ah, sí, ellos estaban rechazando los artículos 3 y 130 constitucionales, en donde el 130 establece la separación de la iglesia y el Estado. También tuvo problemas con la deuda externa del país, cuyo servicio se había interrumpido desde 1914 y que por si fuera poco, ni siquiera se sabía a cuánto ascendía exactamente, ya que la deuda que dejó don Porfirio y que aumentó con Madero y Huerta, había que añadirle los intereses acumulados en todos los años en los que se había dejado de pagar el servicio. A la deuda se le añadía lo de los ferrocarriles nacionales, sobre la cual se había ofrecido garantías gubernamentales, y la reclamación sobre los daños a los ciudadanos estadounidenses y sus propiedades durante la Revolución. Ahora que recuerdo, Obregón concluyó con el proceso de pacificación nacional iniciado por De la Huerta y repartió las tierras a los campesinos. Durante el gobierno de Obregón se creó el Partido Nacional Agrarista que luchó por la repartición de tierras. Adolfo de la Huerta, que era secretario de Hacienda, y Obregón tuvieron conflictos, ¿no? Sí, lo que pasaba es que Obregón pensó que Huerta quería atentar contra el gobierno de México, pero él solo quería que su administración fuera reconocida en el exterior. Oh, ya veo. Ya al terminar su gobierno se dio la rebelión de la Huertista, iniciada pues por Adolfo de la Huerta, contra Obregón, porque quiso imponer a Plutarco Elías Calles como sucesor de la presidencia de México. ¿Pero quién asesinó a Obregón? Él fue asesinado 4 años después de terminar su presidencia, el día 17 de julio de 1928. Salió a comer con algunos diputados del estado de Guanajuato en un restaurante, lugar en donde José de León Toral asesinó a Obregón con 5 disparos. Y la persona que quedó en el puesto de la presidencia, que por segunda vez hubiera sido de Obregón, lo tomó Emilio Portes Gil, y así fue como comenzó el periodo llamado Maximato. Comenzaremos hablando de Plutarco Elías Calles. Respecto a su aspecto político, técnicamente se encuentra la rebelión cristera. Esta se refería a que la Iglesia no estaba de acuerdo con que el gobierno separara a la Iglesia del Estado. Otro aspecto de vital importancia durante su periodo de presidencia fue la crisis política y el asesinato de Obregón, que en el año de 1928, que fue una noticia muy relevante en ese entonces y que hoy en día se comenta entre los individuos, sin olvidar que Calles se encontraba en el Partido Nacional Revolucionario. En cuanto a su economía, hubo reducción de la dependencia en el extranjero. Este mismo caudillo logró la expropiación petrolera e igualmente el sistema fiscal y el establecimiento bancario y la reestructuración del crédito interior y exterior. También incluyéndose la modernización de la agricultura en cuanto a este aspecto económico que no podemos olvidar. Ya que durante su periodo en la sociedad se buscó terminar con vicios sociales tales como el alcoholismo y las enfermedades, al igual que el cobro de la CROM. Calles fundó la Escuela de Médico Veterinaria y, entre otras 2 ligas llamadas Liga de Comunidades Agrarias Estatales y Liga Nacional Campesina. No olvidemos que existió educación en su periodo de tiempo y fue nacionalista, pertenecía al IPN. Esta IPM, que significa Instituto Politécnico Nacional, dicho aspecto es característico de su educación. Existió un acontecimiento muy relevante en cuanto a la deuda externa, que por cierto, ocurrió en este mismo, que fue una inmensa deuda externa, y no solo eso, inclusive fue interna también. Tomada de la mano con la inversión extranjera,
Dicho caudillo apoyó las pequeñas empresas y reestructuración del país. Finalmente, Calles reparó alrededor de 3 millones de hectáreas a 300.000 campesinos, y dichos campesinos participaban en el movimiento obrero internacional y latinoamericano. Dentro de ella se encontraba la Casa del Gobierno Obrero Nacional. Ahora vamos a hablar de Emilio Portes Gil. Podríamos decir que hizo varias cosas en el aspecto político, como que reanudó las negociaciones entre el clero y su gobierno para tratar de buscar una solución al problema religioso. Este también promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público. El conflicto entre el gobierno y la Iglesia se resolvió el 22 de junio de 1929, debido a que permitió que la Iglesia continuara ejerciendo su derecho espiritual sobre la población solo siempre y cuando se mantuviera al margen de las cuestiones políticas del país. Y tampoco hay que olvidar que en su gobierno se inauguró el aeropuerto de la Ciudad de México, pero también la economía nacional se contrajo y se agudizó el desempleo por la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. En efecto, y en cuanto a la sociedad, se creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia. Sí, es relevante señalar que la educación fue un aspecto importante en cuanto a su periodo. Gil estableció escuelas agrícolas y concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México. ¡Qué interesante! Pero no olvidemos que Emilio favoreció el reparto de más tierras a otros campesinos y fortaleció las organizaciones campesinas. Y el 3 de marzo se emitió el Plan de Hermosillo, en donde invitaron al pueblo a levantarse en armas contra Calles y señalaban que desconocían a Emilio Portes Gil como presidente. Desafortunadamente, Portes Gil murió el 10 de diciembre de 1978 a los 88 años de edad en la Ciudad de México. Como consiguiente, hablaremos de Pascual Ortiz Rubio, y que fue sucesor de Portes Gil. Exacto. Bueno, en su gobierno se promulgó la Ley Federal del Trabajo y delimitó los territorios peninsulares. En cuanto al aspecto económico, cabe mencionar que la desvaloración de la moneda fue un hecho relevante para el país. Muy cierto, pero ¿a que no sabías que fundó numerosas escuelas rurales e inició la entrega de libros de texto gratuitos? ¿Ah, sí? Sí, y el 1 de mayo de 1931 establece relaciones con la República Española, y en enero de 1932 se ve obligado a solicitar al Congreso la suspensión de pago de la deuda externa durante 2 años. Eso sí lo sabía. Bueno, continuando, Ortiz le entrega la presidencia provisionalmente a Abelardo Rodríguez, para después viajar a Estados Unidos, y regresó a México en 1935, porque Lázaro Cárdenas lo nombró gerente de la compañía Petromex, y murió ya de viejito a los 84 años el 4 de noviembre de 1963. Bueno, seguidamente no olvidemos mencionar a Abelardo Luján Rodríguez. En cuanto a su aspecto político, se dice que el 10 de octubre de 1934 se aprobaron las reformas al artículo 3 de la Constitución, propuestos por el Ejecutivo, por las cuales empezó a elegir la educación socialista. Cabe mencionar que en su economía la industrialización fue dicha característica en su periodo de gobierno. El decreto al salario mínimo, cuyas tarifas señaló el presidente para el Distrito Federal y los estados de la República. Oh, pero también Abelardo creó el organismo estatal de los petróleos mexicanos, Petromex, al igual que se creó el Banco Hipotecado y de Obras Públicas. Sabemos que hasta hoy Petromex sigue en existencia. Sí, yo también lo sabía, pero socialmente expidió la ley del servicio civil, que amparaba a los trabajadores de gobierno, y en esta misma aseguraba su estabilidad en el empleo. Finalmente fundó la Nacional Extranjera. Uno de los aspectos importantes y relevantes durante dicho gobierno de Abelardo, él inauguró el Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de la ciudad, en México, como el que conocemos hoy en día, que ya lo podemos encontrar igualmente en Mérida, Yucatán. Sí, es uno de mis lugares favoritos, en los cuales puedo apreciar detalladamente la cultura. Pero no solo existió la cultura, sino la educación ante todo. Primero que nada, su educación fue socialista, y estableció la ley de beneficencia privada, y con ello estableció los organismos privados al turismo. Finalmente, Abelardo reformó la ley del patrimonio, promulgó la reforma agraria a la Constitución, y la cual establece la reelección inmediata. Oh, ahora las investigadoras Isabel Hernández, junto con mi compañera Carla Pérez, les hablarán sobre el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Efectivamente, Cárdenas, que inició su presidencia el 1 de noviembre de 1934,
fue un presidente muy querido para la gente, que llegó aprobando el plan sexenal, en el cual se cambia el periodo presidencial de 4 a 6 años, ya que sus proyectos de nación, según él, no se iban a lograr concretar, ya que se proponía al Estado como rector de la economía del país fomentar la organización de obreros y campesinos y de los sectores populares para satisfacer sus demandas. Así es, y empezó a tomar decisiones que no fueron de agrado para calles, como alentar las huelgas, manifestaciones de obreros y campesinos, el reemplazo del gabinete callista y, aparte, recuerda que le puso fin al maximato, enviando a Elías Calles lejos de México, logrando así intervenir y dirigir la política y economía. Y al lograr intervenir en ello, pudo demostrar su capacidad como presidente para encabezar una etapa de consolidación e institucionalización de los principios revolucionarios como formas de intervención del Estado. Exacto, y lo demostró con el apoyo que daba a los campesinos y obreros, creando por ejemplo el CTM, que significa la Confederación de Trabajadores de México, también la Organización de Campesinos y Ejidatarios a la Confederación Nacional Campesina. Y no olvidemos el logro de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Este anuncio dejó absorto a la población y su apoyo se hizo presente. Este suceso marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Pero no te vayas tan lejos. Recuerda que el 23 de junio de 1937 también nacionalizó los ferrocarriles nacionales por causa de utilidad pública. Y su política obrera, la cual se caracterizaba por unificar al movimiento obrero, apoyar al obrero frente al empresario, alentar a hacer uso de huelga y de la creación de cooperativas de trabajadores. Y no olvidemos el reparto agrario. Claro, el reparto agrario. En este se transformó la estructura de la propiedad rural y explotó y nacionalizó 18 millones de hectáreas de las mejores tierras de México. Exacto, la reforma agraria se llevó a fondo y grandes áreas cultivadas pasaron de los terratenientes a los campesinos. Y ahí no acaba también. Se organizó un programa de crédito, impulsó la irrigación con miras al éxito de la producción, puso de doto de vital líquido a una amplia superficie de hectáreas. Pero dejando de lado todo esto de los campesinos, no hay que olvidar que apoyó y dio refugio a los españoles, defendiéndolos ante la ONU. Claro, y él logró cambiar el partido político de PRN a PRM, logrando incluir al sector obrero, campesino, popular y militar, transformando así al Estado cardenista y aglutinó mediante la política de masas a las organizaciones CTM, CNN, CCM y FSTSE. La verdad es que hizo muchas cosas que ayudaron al país a crecer, pero su periodo presidencial tuvo que concluir y lo hizo el 30 de noviembre de 1940. Y Cárdenas decidió que su sucesor fuera Manuel Ávila Camacho, forzando así el resultado electoral y tomándola el 1 de diciembre de 1940. Y después de este foro informativo, ¿qué podríamos concluir, Carla? Pues que el proceso de pacificación se logró concluir en gran parte y principalmente por el apoyo de Cárdenas, que logró nacionalizar y establecer al país. Y actualmente tenemos buena estabilidad, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer. México debe de mejorar en todos los aspectos y necesitamos el apoyo de autoridades no corruptas para que lo podamos lograr. Tienes toda la razón. Espero que el día que México pueda ser un país de primer mundo, pero por ahora debemos de empezar desde casa, a tener más valores y ser mejores ciudadanos cada día, respetando a nuestro prójimo. Exacto, todo debe empezar desde casa. Y sí, pero pues ya nos tenemos que despedir. Este fue todo el programa de hoy y muchas gracias a todos los sintonizadores y a las historiadoras Carla y Victoria que aceptaron venir hoy a nuestro programa. Oh no, muchas gracias a ti por invitarnos. Ay, no fue nada, espero que algún día podamos volver a grabar juntas. Sí, eso sería genial. Y recuerda que esto es Tu Libro Histórico. No olvides sintonizarnos el próximo sábado. Que pases un día increíble y hasta la próxima.